¿Cómo están, niñas y niños? Espero que estén bien y estén dispuestos a escuchar una clase más en el área de comunicación, ¿ya? Haciéndoles siempre recordar que a lo largo de estas semanas estamos nosotros trabajando distintos temas, ¿no? Distintos temas con la confianza y la certeza de que ustedes en casa estén viendo los videos, ¿no? Y estén practicando las clases y estén desarrollando las diferentes prácticas que yo les estoy enviando cada semana, ¿ya, niños? Entonces, también decirles que estamos desarrollando diferentes tipos de textos ya, ¿no? A estas alturas del año, ¿cierto? Ya estamos en el mes de agosto, ¿correcto? Y ya estamos trabajando ya la mayoría de textos que corresponde al grado, ¿no? Estamos trabajando los textos narrativos, los textos descriptivos, los textos instructivos, ¿no? Y también, pues, últimamente hemos trabajado los textos poéticos, ¿no? Hemos trabajado el poema, ¿ya, niños? Y paralelo a los textos, estamos desarrollando distintos temas, ¿no? Referente, pues, a la gramática. Estamos desarrollando sustantivos, adjetivos, ¿no? Calificativos y posesivos, ¿no? Los adjetivos tienen dos clases, los calificativos y los posesivos. Dos, hasta el momento estudiados, hay más, pero solamente dos, ¿no? Entonces, sustantivos, adjetivo calificativo, ¿no? El que califica, ¿no? Alto, bajo, pequeño, ¿no? Dulce, inteligente, son adjetivos calificativos. Y también estamos trabajando los adjetivos posesivos, ¿no? Mi, ¿no? Mi lápiz, mi plumón, ¿no? Tu cartuchera, ¿cierto? El tú sin tilde, ¿no? Entonces, sustantivos, adjetivos, ¿no? También estamos con los verbos, niños. Estamos trabajando los verbos, ¿no? Estamos trabajando también los pronombres personales, los artículos también, ¿ya? Entonces estamos trabajando distintos elementos, ¿no? Que forman parte, pues, de toda esta gramática en el área de comunicación. Y todos esos temas, ¿no? Todos esos temas que nosotros estamos trabajando, ¿no? Los sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, todas esas palabras nosotros lo podemos encontrar en un texto. Con esa finalidad se hace. Con esa finalidad se enseña identificar verbos, identificar sustantivos, identificar adjetivos, pronombres, artículos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esas palabritas lo conozcan ustedes, lo puedan identificar fácilmente en los textos que nosotros leemos, ¿ya? Entonces, miren, el día de hoy he traído un texto, ¿no? ¿No? Lo vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer y luego vamos a identificar a qué tipo de texto corresponde, ¿verdad? A qué tipo de texto corresponde. Y veamos entonces, ¿no? A ver, hay que leer el asno y el caballo, ¿ya? Estén atentos, niños, a la lectura, donde ustedes se darán cuenta, ¿no? Cuál es su estructura, ¿cierto? Y qué partes tiene, ¿no? El texto mostrado, ¿ya? Entonces partimos de un título, ¿cierto? El asno y el caballo. Y aquí está la imagen, inclusive, ¿no? El dibujito, está el asno. El asno, niños, de repente ustedes no lo conocen con el nombre que es, ¿no? El asno también se dice burro, ¿no? Acá puede decir el burro y el caballo. Pero la palabra que reemplaza a burro, o sea, el sinónimo de la palabra asno sería burro, ¿no? Bueno, entonces dice lo siguiente, ¿no? Un campesino tenía un caballo y un asno, ¿ya? Un día que ambos iban camino a la ciudad, ¿no? El asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: ayúdame con una parte de mi carga si te interesa mi vida, ¿no? Le dijo el asno al caballo. El caballo, sintiéndose superior, no hizo nada, y el asno cayó víctima de la fatiga, ¿cierto? Muriendo al mismo tiempo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso el cuerpo del asno, ¿no? Y el caballo, suspirando, dijo: qué mala suerte tengo. Por no haber querido cargar con un ligero peso, ahora tengo que cargar con todo,
y hasta con el cuerpo del asno encima. ¿Ya? Entonces, acá termina el texto, pero debajo hay algo importante, niños. A ver, quiero que lo lean. Dice, moraleja de la fábula, el caballo y el asno, ¿no? Moraleja. ¿Y qué dice lo siguiente? Ayuda a tus cercanos, pues si no lo haces, te estarás perjudicando a ti mismo, ¿ya? A ti mismo. Este ti sería con tilde. Bien, niños. A ver. Ajá. A ver. El texto que nosotros acabamos de leer, ¿no? Ustedes escucharon atentamente el texto, ¿sí? Lógicamente que este texto corresponde a un texto narrativo, ¿ya? Este texto corresponde a un texto narrativo. ¿Por qué? Porque se ha relatado, ¿no? Se ha relatado hechos, ¿verdad? Se ha relatado hechos. Hay personajes, ¿sí? Hay lugares, ¿no? El lugar donde ocurrieron esos hechos, ¿verdad, niños? Entonces, lógicamente que este texto corresponde a un tipo de texto narrativo, al igual que los cuentos. ¿Recuerdan? Los cuentos también son textos narrativos, ¿verdad? Este texto también es un texto narrativo, ¿ya? Texto narrativo. Pero, niños, aquí, ¿cuál es el detalle? Aquí, ¿cuál es la diferencia entre este texto y un cuento? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí hay dos características importantes que diferencia a otros textos narrativos, ¿no? Entonces, veamos aquí, por ejemplo, que termina con una moraleja. Niños, termina con una moraleja. ¿Ya? ¿Y qué es una moraleja, niños? ¿Ya? ¿Qué es una moraleja dentro de este texto? ¿Ya? Pues bien, ¿no? La moraleja viene a ser como una lección de vida. La moraleja es como una enseñanza que nos deja este texto. ¿Sí? Repito, una vez que nosotros hemos leído todo el texto, ¿no? A nosotros nos deja una enseñanza. A nosotros nos deja una lección después de leer todo esto, ¿no? ¿Qué lección nos deja? Que debemos ayudar a tus cercanos, o sea, debemos ayudar a nuestros semejantes. Debemos ayudar a los semejantes. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, te estarás perjudicando a ti mismo. O sea, está refiriéndose ¿a quién? Al caballo, ¿no? Está refiriéndose al caballo. Entonces, la moraleja es la enseñanza que nos transmite, ¿no? ¿Qué valor, ¿no? ¿Qué valores nos transmite el texto leído? ¿Ya? Entonces, miren, si nosotros volvemos al texto, vemos que los personajes, ¿sí? El caballo y el asno, ¿cierto? Son dos personajes, el caballo y el asno. En la primera parte, ¿no? Nos presentan, ¿no? A los personajes, el caballo y el asno, ¿cierto? Nos presentan el lugar donde ocurren los hechos, ¿verdad, niños? ¿Sí? Pero en la parte del segundo párrafo, ¿cierto? Ya nos da la parte del conflicto, ¿no? Del texto narrativo, ¿ya? No olvidemos, niños, de que un texto narrativo tiene inicio, tiene nudo y tiene desenlace, ¿cierto? ¿Y qué observamos en el nudo, no? ¿Cuál fue el problema aquí? El problema, ¿no? O el conflicto, ¿no? Que ocurre en este texto fue de que el asno ya no podía más con la carga que llevaba, ¿cierto? Y le pidió ayuda al caballo, ¿cierto? Le pidió ayuda porque decía que ya no puede más. Pero el caballo hizo caso omiso, ¿no? No le hizo caso y continuaba su camino. Sin embargo, el pobre asno no resistió más, ¡plum! Murió, ¿no? Se cayó y murió. ¿Listo? Entonces, este es el conflicto, ¿no? Este es el problema, ¿verdad? ¿Y cómo termina la narración? ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina? Termina de que el dueño, ¿no? El amo, toda la carga que llevaba el pobre asno, lo puso al
caballo. O sea, el caballo llevaba una carga, ¿no? Entonces, al suceder los hechos, ¿no? Que se contó que murió el asno, ¿cierto? Todo ese peso lo pusieron sobre el caballo. Y encima, para rematar, lo pusieron el cuerpo del asno muerto, también lo pusieron sobre el lomo del caballo. Entonces, niños, el caballo se da cuenta al final, ¿no? El caballo al final se da cuenta y dice, ¿por qué no lo ayudé antes? ¿No? Debí ayudarlo. Si yo lo ayudaba, ¿no? Si yo ayudaba al asno en su momento, no estuviera con esta tremenda carga en mi lomo, ¿cierto? Pero ya fue muy tarde, ¿cierto? Porque el asno murió y él recibió como un castigo, se podría decir, ¿no? Una recompensa negativa, ¿verdad? Final, ¿cierto? Entonces, acá el autor, ¿no? El autor con esta narración nos transmite un mensaje, nos transmite un valor muy importante, ¿no? Que es la solidaridad, que es ¿no? la ayuda mutua, ¿cierto? Que se debe tener al semejante, a las personas cercanas a nosotros, ¿no? Si alguien nos pide un apoyo, démosle, ¿no? Démosle un apoyo. Ayudemos a esa persona, ¿cierto? Entonces, no seamos como el caballo, ¿verdad? No seamos como el caballo, ¿cierto? Porque podemos tener de repente ciertos castigos, o podemos tener, nos puede ir mal, ¿cierto? Como lo pasó al caballo, ¿no? Entonces, con este texto, ¿no? Con este texto se transmite entonces una moraleja. Y una moraleja es una enseñanza, ¿no? La moraleja es una lección de vida que nosotros podemos rescatar de esa narración, ¿sí? Entonces, yo con esta narración me doy cuenta que debo compartir, que debo ayudar, ¿no? Al leer este texto, yo particularmente, yo creo que ustedes también, tenemos opción de repente a cambiar de actitud, ¿no? Frente a lo que de repente estamos haciendo. ¿Ya, niños? Entonces, este texto también podemos decir que no es muy largo, ¿no? Este texto es corto, es breve. ¿Ya, niños? Y estoy refiriéndome entonces a la fábula. ¿Ya, niños? Este texto se llama fábula. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy va a ser la fábula. ¿Ya, niños? La fábula. Listo, la fábula. ¿Y qué es la fábula entonces, no? La fábula, o las fábulas, ¿no? Las fábulas son relatos, mira, ahí está, son relatos cortos, ¿no? Son relatos cortos, o coma, ¿no? Y breves, se podría decir, ¿no? Y breves. No son muy largos, a diferencia de los cuentos, ¿no? Son relatos cortos y breves en que los protagonistas, mira, ¿y quiénes son los protagonistas? Son los personajes, ¿ya? En que los protagonistas, o sea, pueden ser personajes. Inclusive, miren, en las fábulas, las cosas también pueden tomar vida en las fábulas, también, porque son imaginarias, ¿no? Muy bien, entonces, son relatos cortos y breves en que los protagonistas generalmente son animales. ¿Ya, niños? Animales. ¿Correcto? Miren ahí una gran característica de la fábula. Son relatos cortos, ¿no? Generalmente son animales. Vemos aquí, es corto, ¿no? Vemos aquí los dos personajes que tenemos en la fábula son animales. ¿Ya? Entonces son relatos cortos y breves en que los protagonistas
¿no? Generalmente son animales. Puntos seguidos, se puede decir acá, ¿no? Nos enseñan, ¿no? Nos enseñan, ¿cierto? Nos enseñan lecciones, ¿no? Nos enseñan lecciones de vida, ¿ya? Nos enseñan lecciones de vida a través, ¿ya? A través de cosas que les suceden, ¿ya? A ver, ahí vamos a explicar. A ver. Dicen, ¿no? Que son cortos, que generalmente los protagonistas son animales. Protagonistas se refiere pues a los personajes, ¿ya niños? A los personajes. A ver, son personajes, generalmente son animales. Nos enseñan lecciones de vida a través de cosas que les suceden. ¿Qué quiere decir esto? Nos enseñan lecciones de vida. ¿A qué se refiere esta partecita? O sea, que las fábulas presentan una moraleja, ¿ya? Es lo característico de las fábulas, ¿no? Que presentan una moraleja. Entonces, una moraleja es una lección de vida. O también, una moraleja es una enseñanza, ¿ya? Una enseñanza, ¿no? Transmite valores, ¿ya niños? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lean una fábula, fíjense al final, ¿no? Hay una moraleja, ¿ya? Y si no lo hay, ustedes tienen que deducir y preguntarse, ¿qué enseñanza me da esta fábula? ¿No? ¿Verdad? O ¿qué valor transmite esta fábula? Entonces, en el mundo de la literatura, en cuanto a fábulas, hay cientos de fábulas, muchísimas fábulas, que transmiten valores ¿de qué? De responsabilidad, valores de la perseverancia, valores de la solidaridad. ¿Ya niños? Mayormente las fábulas los personajes son animales, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos leído las fábulas del zorro, ¿no? Las fábulas del zorro, el zorro y el conejo, ¿cierto? ¿No? ¿Qué más? El zorro y la liebre, ¿verdad? Y así podemos encontrar varias fábulas donde están insertos los animales, ¿ya? Y que al leerlo nos transmite un valor, nos transmite una enseñanza. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí está. En cuanto a sus partes, ¿no? En cuanto a sus partes, niños, ya son las mismas partes, no, claro, más la moraleja, ¿no? Son las mismas partes de un cuento, ¿no? De todos los textos narrativos. Tenemos por aquí, acá me queda espacio, ¿no? A ver, esta primera parte viene a ser el inicio, ¿cierto? Esta segunda parte es el nudo, porque aquí sucede el problema, ¿no? Y el último, el desenlace. Vamos a colocar acá las iniciales, ¿no? Este es el inicio, ¿ya niños? El inicio, N del nudo y D de desenlace y más la moraleja, ¿ya? La moraleja, eso sería, y además pues el título, ¿cierto? El título de la fábula. Entonces las partes de la fábula son las mismas partes, ¿no? De cualquier texto narrativo, pero más la moraleja, ¿ya? Más la moraleja. Es lo que le diferencia la fábula del cuento. Es lo que le diferencia la fábula de la leyenda, la fábula de la anécdota, ¿ya? Que la fábula transmite una enseñanza, transmite un valor, ¿no? Y que los personajes son netamente animales, ¿ya? O cosas animadas también, ¿no? Bien, sus partes, inicio, nudo, desenlace, más la moraleja.
¿Ya, niños? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿No? Una vez que ya revisamos, ¿no? la teoría, ¿no? Ya sabemos qué son las fábulas, ya sabemos qué finalidad tienen las fábulas, ya sabemos su estructura, ¿verdad? Entonces ya podemos nosotros escribir nuestra propia fábula, ¿cierto? Vamos a escribir nuestra propia fábula. ¿Y qué vamos a considerar, no? Al momento de escribir, vamos a considerar que los personajes sean animales, que sea corta, ¿no? Y que tenga una moraleja. Y además, niños, para escribir, ¿no? La instrucción de hoy es escribir una fábula. Ya, niños, escribir una fábula, ¿correcto? Esa es la instrucción, escribir una fábula. Y siempre, niños, no olvidando el proceso que se sigue para escribir. Eso siempre lo voy a tomar, ¿no? Planifico mi texto, ¿no? Planifico, escribo mi texto, reviso mi texto y la versión final de mi texto. Muy bien, entonces, niños, a continuación les voy a enseñar cómo yo voy a escribir. A ver, un ratito, vamos a voltear acá el celular, ¿ya? A ver, voy a explicarles acá, ¿no? Para escribir la fábula, yo primero tengo que planifico, ¿no? Y para que planifiquen ustedes, ¿ya? Para planificar ustedes tienen que hacerse las preguntas, ¿verdad? ¿Qué preguntas? ¿Qué voy a escribir? ¿Sí? ¿Qué voy a escribir? ¿Una fábula? ¿A quién voy a escribir la fábula? ¿A quién, niños, van a escribir esta fábula? Al profesor, escríbame una fábula. O al amigo, escribe una fábula al compañero. Escribe una fábula a la familia. ¿Y para qué voy a escribir la fábula? ¿Para qué? Todos los textos narrativos, niños, tienen una finalidad de entretener. ¿Ya, niños? Van a escribir la fábula para entretener. ¿Ya? Muy bien. Luego que planifican, escriben, pues, ¿no? Escribo el primer borrador. ¿Ya? Van a escribir su primer borrador. Chicos, su primer borrador. Ya, muy bien. En ese primer borrador, nosotros hemos dicho que ustedes pueden cometer errores, ¿ya? Cometer errores. Sí, pueden borrar, pueden hacer manchoncitos, ¿no? Borroncitos, borrar, ¿cierto? Equivocarse, ¿cierto? Hasta lograr de repente lo que ustedes quieran, ¿no? El texto que ustedes inventen. Luego que escriben su primer borrador, pasa a una revisión, ¿no? Reviso. Y como les he dicho que van a revisar, pues con ayuda de mamá o un adulto, ¿no? Luego que ustedes revisan y ya está todo bien, pasan pues a la versión final, ¿no? Al original, se puede decir, de su texto, ¿no? Para luego pasarlo a limpio. Bien, niños, entonces, una vez que ya ustedes han entendido lo que es la fábula, ¿cierto? Les voy a presentar en qué consiste, pues, la práctica, ¿ya? En qué consiste la práctica en este tema, ¿ya? ¿En qué consiste la práctica en este tema? Muy bien. ¿Y en qué consiste la práctica en este tema, niños? De la siguiente forma. A ver, vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer. Bien, práctica calificada. Dice aquí, escribe una fábula teniendo en cuenta sus partes, ¿ya? Inicio, nudo, desenlace, ¿no? ¿Y qué más dice? Además, considera la moraleja, ¿ya? Lo que caracteriza, pues, a una fábula, ¿verdad? Porque si ustedes no lo colocan, no colocan una moraleja,
ya no sería una fábula, ¿no? Sino sería, de repente se confundiría con un cuento, ¿verdad? Entonces siempre al final de la fábula escriban moraleja, ¿ya? Y bien, entonces acá he puesto algunas líneas, ¿sí? Algunas líneas. No necesariamente puede tener esa cantidad, ¿no?, de texto, pero sí van a partir ustedes de un título, ¿ya? Van a partir ustedes de un título. Ustedes, la fábula tiene que tener su título, ¿no? Esa fábula, niños, que ustedes escriban, los personajes tienen que ser animales, ¿ya? Los personajes pueden ser animales. Elijan ustedes qué fábula escribir, ¿ya? Elijan ustedes qué fábula escribir. O sea, me refiero, pues, qué animales van a entrar en acción, ¿no? Acá, para que narren los hechos, ¿no? Piensen, ¿no? Piensen, elijan, primero, elijan qué animales van a considerar. Luego, de repente, cuál va a ser el problema, cuál va a ser el conflicto en esos animales, ¿cierto? También consideren en qué lugar se van a dar los hechos, ¿verdad? Y también piensen cómo va a ser el final, ¿verdad? Entonces, una vez que hacen su título, consideran, niños, la primera parte de un texto narrativo, en este caso la fábula, el inicio, ¿ya? El inicio. Acá en este párrafo, ¿sí? En este párrafo ustedes van a escribir, ¿no? Siempre, había una vez, cierta vez, un día o hace mucho tiempo, ¿no? Son palabras clave para iniciar un texto narrativo. Pero en esta parte, ustedes tienen que considerar a quiénes, a los personajes. Tienen que considerar a los personajes. Ya dijimos, animales. Tienen que considerar el lugar, ¿cierto? El lugar, ¿verdad? Y de repente considerar el tiempo, ¿no? El tiempo también en que se da esos hechos, ¿verdad? ¿En qué tiempo se da esos hechos? En primavera, en verano, una tarde, ¿verdad? Acá el tiempo. ¿Ya, niños? Entonces, en el inicio siempre los presenten a los personajes, presenten el lugar donde ocurren esos hechos y el tiempo, ¿no?, en que ocurren esos hechos. Luego ya consideren en esa fábula el nudo, ¿sí? El nudo. Aquí, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema, niños? ¿Sí? ¿Cuál es el problema en esta fábula? ¿Cuál es el conflicto? ¿No? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cierto? Acá. ¿Me entienden? Aquí. ¿Cuál es el peligro? También se podría interpretar así. ¿Cierto? En el nudo. Y acá tenemos el desenlace. El desenlace. ¿Correcto, niños? ¿Y qué dice acá? Finalmente. Finalmente. ¿Ya? Y termina su historia. Acá en el nudo, acá utilicen, ¿no? Luego, ¿no? Luego, después, ¿no? Después, asimismo, ¿no? Estos enlaces, ¿ya? Estos enlaces. De pronto, ¿verdad? De pronto, ¿no? Estas palabritas también pueden colocar en su nudo. Y acá escriban la moraleja, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza, niños? ¿Cuál es la enseñanza que deja la fábula que ustedes acaban de escribir? Chicos, muy bien. Y niños, acá les planteo un reto, ¿ya? Un reto, ¿ya? Chicos, miren, ¿ah? ¿Qué dice acá? De la fábula anterior, identifica. Una vez que ustedes escriben su fábula, a ver, identifiquen sustantivos, pues, niños. ¿Cuántos sustantivos hay? ¿No? Enumérenlo. Como a manera de recordar, ¿sí? A manera de recordar. Identifiquen sustantivos, identifiquen adjetivos calificativos, de repente hay por ahí uno o dos, ¿no? Identifiquen algunos verbos, ¿no? O formas verbales que hay ahí, ¿no? De repente hay pronombres, escríbanla acá. De repente hay artículos y también de repente hay adjetivos posesivos. Todo lo que nosotros hemos estado estudiando a lo largo de este tiempo, ¿no? Nota, dice, ¿no?
Si en algún casillero no hay palabras, déjalo vacío. ¿Qué quiere decir? Si en el texto que ustedes han elaborado no hay adjetivos posesivos, déjenlo libre, ¿no? Si no hay artículos, déjenlo libre. Pero lo dudo que no haya, porque siempre, si hay un sustantivo, va a haber un artículo. Por ahí algo se relaciona. ¿Ya, chicos? Muy bien. Porque si nosotros regresamos a nuestro texto, ¿no? Podemos observar que sí, ¿verdad? Sí podemos nosotros identificar aquí. Miren, por ejemplo, miren acá. Campesino. Campesino es sustantivo, ¿no? Campesino es sustantivo, entonces va al sustantivo. Tenía es verbo, ¿no? Tenía es verbo, ¿verdad? Y así, ¿no? Y así, ve, acá tengo otro sustantivo. Y así, niños, pueden ir en su texto que van a escribir identificando sustantivos, identificando verbos, pronombres. Miren acá, él es un artículo. Niños, y así ustedes pueden continuar identificando los temas que ya hemos venido trabajando. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de su práctica, niños. Mucha suerte.